Silvia Mariela de Paraguay. Continuamos en la barca, programa de la Renovación Carismática Católica, que llega a ustedes a través de Radio Cultural del Táchira, rumbo a sus 40 años en sus dos frecuencias, 1190 AM 100.3 FM. Y hoy estaremos hablando de la iglesia como construcción de Dios, la iglesia doméstica, la familia como construcción de Dios. Y es que nos unimos a la iglesia de Venezuela y a la iglesia universal que hoy celebra el Día del Abrazo en Familia. La iglesia venezolana, para la iglesia venezolana, es la 20ª edición de esta celebración del abrazo en familia. Y el lema para este año es: familia, ábrete al diálogo y a la reconciliación. La familia que necesita abrirse al diálogo y a la reconciliación. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1655, nos dice: Cristo quiso nacer y crecer en el seno de la Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia no es otra cosa que la familia de Dios. Desde sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a menudo constituido por los que, con toda su casa, habían llegado a ser creyentes, como lo dice Hechos capítulo 18, versículo 8. Cuando se convertían, deseaban también que se salvase toda su casa, como lo dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estas familias convertidas eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente. En nuestros días, dice el numeral 1656, en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por eso, el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión: eclesia doméstica. Eso lo podemos leer en el documento del Concilio Vaticano II. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe, con su palabra, con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación de la vida consagrada. Lumen Gentium, en el numeral 11. Lumen Gentium, un documento del Concilio Vaticano II. Esto es palabra de la Iglesia, te amamos, Iglesia. Y su Santidad Benedicto XVI, con ocasión de la celebración de la Jornada Mundial para las Familias, que se llevó a cabo en el año 2009 en México, en Ciudad de México, exhortaba a las familias del mundo, especialmente a las familias latinoamericanas, a ser testimonios en una sociedad que, como lo dice acá el numeral 1656 del Catecismo de la Iglesia Católica, se hace cada vez más hostil, y en medio de una sociedad hostil nos convoca, o nos convocaba en esa ocasión, pero permanentemente nos está convocando a todas las familias del mundo a ser testigos y a ser portadores de la buena nueva, comenzando por nuestros hogares y pasando a tras paredes de nuestro hogar a la sociedad entera, a nuestras parroquias, a nuestras urbanizaciones, a nuestros trabajos, a nuestras universidades, a nuestra sociedad. Todos y cada uno de nosotros formamos familias cristianas, y todos y cada uno de nosotros estamos llamados a irradiar la luz de Cristo en todos los rincones del mundo, y por todas las naciones, y hacer discípulos míos, nos dice el Señor. Y hoy, precisamente cuando nos acercamos a la fiesta de Cristo Rey, la semana pasada ya comenzábamos a hablar de la fiesta de Cristo Rey del universo. Hoy estaremos también descubriendo de qué manera podemos nosotros hacer a Cristo Rey de nuestras vidas, Cristo Rey de nuestro hogar, Cristo Rey de nuestras relaciones interpersonales, de nuestras relaciones entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos, entre todos los miembros de la familia. ¿Cómo poder proclamar a un Cristo vivo? Dice Romanos capítulo 8, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y como lo decía anteriormente,
Hechos capítulos 16, versículos 31 nos dice que si creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo y mi casa, yo y mi hogar. Creer en el Señor Jesucristo es abrirle las puertas a la salvación. Creer en nuestro Señor Jesucristo es abrir las puertas de nuestro hogar al Redentor, al Salvador. Nos acercamos a la celebración de las Navidades. Estamos ya terminando el ciclo litúrgico y vamos a entrar al tiempo ya de Adviento, tiempo en que se va a anunciar la venida de nuestro Salvador, para luego celebrar a partir del 16 de diciembre ya la novena de Aguinaldo y la celebración de la Navidad. Ahora bien, ¿cómo poder prepararnos para esa fiesta? ¿Cómo poder prepararnos para que Cristo nazca en nuestros hogares, nazca en nuestros corazones, nazca en nuestro hogar? Vamos a empezar a dar pasos en fe. Y queremos iniciarlo desde la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 24. Si uno escucha estas palabras mías y si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra del Señor. Te alabamos. Hoy, a través de este Evangelio, el Señor nos invita a cimentar nuestra casa sobre la roca. Nuestra roca es Cristo Jesús. Nuestra roca es el Verbo encarnado, es la palabra hecha carne. Y dice el Señor en su palabra: si uno escucha estas palabras y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen a un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la primera lectura del día de hoy, tomada del libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 19 y 20, nos dice: ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. El Señor quiere iluminar nuestros hogares, el Señor quiere iluminar nuestras casas, pero es necesario hoy detenernos y preguntarnos si estamos dejando que los rayos del sol de justicia, del sol del amor de Dios, entren a nuestros corazones. Si nuestros hogares se están convirtiendo en un horno ardiente, en donde la resequedad, donde la división, donde el desánimo, donde el divorcio están haciendo mella de nuestros hogares, o realmente nuestros hogares están iluminados por la luz del amor, la luz de la paz, la luz de la paz, la luz de la justicia, la luz de la misericordia, la luz de Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos con un segmento musical y al volver vamos a compartir más sobre este tema: la iglesia doméstica, la familia, construcción de Dios.